Versículo 2 y versículo 5. Ya hemos dado alguna clase respecto a ello. Así que nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo que yo quisiera preguntar, hermano, primeramente, la palabra sentir. Y vamos a poner en el tema el sentir de Cristo. El sentir de Cristo Jesús. Para poderlo llevar adelante, hermano, primeramente quisiéramos especificar un poco acerca de la palabra sentir. Y yo sé que ya muchos la saben, pero hay algunos, y con uno que no la entienda, pues necesitamos darle otra pasada. ¿Qué opina usted de la palabra sentir? ¿Qué es lo que usted entiende de ella? El pensar. El pensar. Ahí está. Se viene de sentir, viene de sentimientos. Actitudes. Sentir amor al prójimo. Acción, sentimientos. ¿Se fija todo lo que envuelve esta palabra de sentir, hermano? Entonces el versículo nos dice: haga pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Si lo hacemos un resumen de todo eso, hermano, nosotros tenemos que tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas acciones que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que nos da a entender este versículo. Para poder nosotros ser buenos cristianos y buenos seguidores de nuestro Señor Jesús, tenemos que aprender de Él. Así que cuando nos vamos al griego con la palabra sentir, hermano, se llama phroneo. Es el pensar, el tener solicitud, el demandar. Cuando vemos y leemos esto en la Biblia, la King James Version, que es en inglés, quizás si alguno la tiene, la palabra sentir nos la da en mentalidad. Es la diferencia en inglés. Esa es la diferencia que hay en la King James Version, o sea, la de inglés, hermanos. Entonces, la mentalidad es el sentir, es la acción, es el pensar. Y cuando nosotros disipamos nuestros pensamientos y los damos a saber, nuestros pensamientos vienen del corazón. Vienen del corazón. Porque según el corazón de la persona, es la actuación de él, es como actúa uno en el mundo. De acuerdo a lo que uno trae adentro en el corazón, esa es la actuación que nosotros tenemos y hacemos. Así que en la mente, por eso dice que todo lo que sale del corazón, hay versículos, todo lo que sale del corazón, pero de la mente, hermano, es todo lo que sale de la mente. Este es el corazón de nosotros, la mente. Todo lo que sale de la boca es lo que tenemos en nuestro corazón. Es nuestra mente. El corazón es lo que dice la mente, lo que pensamos. ¿Okay? Es lo que pensamos. Así que Deuteronomios capítulo 2 y versículo 30, vamos a dar algunos ejemplos acerca de esto. Deuteronomios capítulo 2, versículo 30, y otro que tenga el Evangelio según Mateo capítulo 9 y versículo 4. ¿Ya lo tienen? Seón, rey de Hezbón, no quiso que pasásemos por el territorio tuyo, porque Jehová tu Dios había endurecido tu espíritu y obstinado tu corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Okay. Deuteronomio capítulo 2 y versículo 30, hermano. Es el 30. Dice, Seón, rey de Hezbón,
no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y ha obtenido su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. ¿Okay? Mateo capítulo 9, versículo 4. Ese era, hermano. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Verdad? ¿Por qué pensáis más en tu corazón? Así que el corazón es lo que el pensamiento que tiene el hombre, de lo que sale de ahí, ¿me entienden? Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Dejar bien claro esto, hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces el pensamiento que uno, que tiene uno, hermano, todo viene de acá, del corazón. Todo viene del corazón. Si a Jesús, su sentido, su sentimiento hacia el mundo, pues viene de su corazón. Por eso dice también que Dios amó de tal manera al mundo. Es un sentir que Él tiene, es un sentir que nosotros tenemos que tener también. Así que ahí Filipenses 2.5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la King James Version en inglés dice: haya en vosotros esta mentalidad que también hubo en Cristo Jesús. Es nomás recalcando el tema, hermanos. ¿Okay? Ejemplos del griego. Vamos a ver, vamos a seguir escudriñando este sentir, hermanos, porque al último, no al último, sino más adelante en este estudio, entonces vamos nosotros a usar los ejemplos que Jesús hacía para ver si nosotros estamos aptos, o sea, a estudiarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, a ver si verdaderamente estamos nosotros haciendo el mismo sentir que Cristo tuvo. Que hay que recalcar un poquito. En Romanos capítulo 15, versículo 5, es como se traduce el sentir. Hay varias traducciones. Romanos capítulo 15, versículo 5. Otro que tenga 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según a Cristo Jesús. ¿No entra deseo ahí, hermano, el sentir? El deseo. El sentir, sí, pero como estamos enfocando en Cristo, el sentir de Cristo, como el tema lo dice, hermano. Claro que lo que sale de nuestro corazón es que todo lo que nosotros pensamos, ya sea bueno o malo, pues sale de nuestro corazón. Pero en este momento estamos hablando del sentir de Cristo Jesús. ¿Qué es sentir? Ya leímos Romanos, ahora, ¿qué fue la otra? 2 Corintios 13, 11. A ver, hermano. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿A quién le está diciendo, hermano? ¿A quién le está diciendo el apóstol? A los hermanos. Ahí está. A los hermanos. Que seamos de un mismo sentir. ¿De qué sentir está hablando? Ahí está, hermano. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Okay? Déjeme hablar un poquito de segunda de Corintios. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, todos separados, consolados, pero dice, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ok? Fíjense todo lo que abarca este versículo, hermanos. Todo lo que abarca este versículo. Si nosotros no tenemos el sentir de Cristo, hermanos, ¿estará Dios con nosotros? No. ¿Estará Dios con nosotros? 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 ¿Estará Dios con nos
La misma Biblia dice, si no tenemos estas cosas, hermanos, si no tenemos el mismo sentir, o sea, el gozo, perfeccionados, consolados, ser del mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y del amor estará con vosotros. Así que, hermanos, ahí sí se ha comprobado lo que es la palabra sentir, de dónde proviene la palabra sentir, de los sentimientos de las personas. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, como Cristo lo es. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ¿okay? Ese sentimiento, esa mentalidad. Tenemos que estar unánimes, la iglesia, en el mismo sentir que Cristo siente, el mismo sentir que Cristo tiene. ¿Okay? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, y Jesús nos lo dice ahí con sus palabras. De cierto os digo. Sí, 17, 20. Oh, perdón. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos. En mí por la palabra de ellos. Débete el 23, hermano, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ok, hermano. Fíjese, ya con este texto, hermano, estamos en un desafío. Realmente estamos en un desafío con el Señor. Nosotros tenemos que tener que sentir, porque el mismo Cristo, antes de que la iglesia todavía existiera, nos lo estaba diciendo ahí en estos versículos. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos. Si tenemos el mismo sentir de Cristo, Él está en nosotros. Yo en ellos, ¿y qué más dice? Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabra del Señor. Bien sencillas, hermano, bien sencillas. Cuando nosotros tenemos dudas de cómo actuar como cristianos, hermano, por eso necesitamos estudiar las Escrituras. La Escritura nos instruye, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podríamos interpretar estos 3 versículos? ¿Qué diría usted de estos versículos? ¿Qué es lo que está pidiendo Cristo a la humanidad? Unidad en Él. Pero Que nos amemos unos a los otros y que tengamos misericordia unos a los otros. bueno, unidad, para que sean uno, como tú y yo somos uno. El mismo amor de Él. El mismo amor, el mismo sentir de Él. Para que sean uno, para que todos seamos uno. Para que el mundo crea, hermano. Entonces, si nosotros venimos aquí y decimos que somos cristianos, pero afuera no tenemos el sentir de Cristo y somos muy vengadores, nos queremos vengar, somos mal hablados, nuestras actuaciones y nuestros actos no son de acuerdo al cristiano, entonces, ¿se dará el mundo cuenta que realmente usted es cristiano? ¿Qué es lo primero que dice la gente, hermano? ¿Qué es lo que te enseñan ahí? ¿Qué es lo que te enseñan ahí? Bueno, si la Biblia nos enseña, ¿cómo vamos a poner? Si la Biblia nos enseña, entonces acuérdense que es la palabra de Dios la que nos está enseñando. Y al que le estamos avergonzando con nuestros actos es a Dios. Es a Dios. Entonces, hemos estado enfatizando, hermano, esa posición como cristianos ante los ojos de nuestro Dios. Que nosotros somos lo que representamos. La iglesia representa el cielo, representa el reino de los cielos. Y si nosotros y nuestras actuaciones no son adecuadas, entonces, ¿qué es lo que estamos representando? ¿Qué exactamente es lo que estamos representando? Y aquí incluye muchas cosas, hermano. Incluye muchas cosas. Una, que le debemos dar prioridad a la obra del Señor. Pero dicen, ¿para qué? ¿Por qué? Yo estoy muy ocupado. Tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Tenemos que darle prioridad a la obra de Dios. Porque la obra de Dios en la tierra es para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa que tú
me enviaste. ¿Y cómo vas a ver el mundo? Que Dios mandó a Jesús a la tierra para que nosotros fuéramos salvos. Si nuestras actitudes no lo enseñan. Para que el mundo sepa. Entonces, somos representantes de Dios. Embajadores, nos dice el Señor. Somos embajadores de Dios. Si no llevamos bien nuestro trabajo como embajadores, entonces quiere decir que no sabemos las Escrituras, hermano. Mentimos, estamos, pues realmente no nos estamos preparando para poder ser buenos embajadores del Señor. La vida del cristiano, hermanos, parece dura. Sí, porque vemos los hermanos que fallecieron, que fueron encarcelados, que los persiguieron por toda la tierra. Pero ahorita, ¿por qué debe de ser? ¿Por qué creen que sea dura la carrera de cristiano? O la vida de cristiano. Fíjese con lo que estamos batallando. ¿Quién es el enemigo número uno de nosotros? Nosotros mismos, hermanos. Para poder servir a Dios necesitamos derrotarnos a nosotros mismos, nuestros malos pensamientos que salen del corazón, que no son los mismos sentir de Cristo Jesús. Es fácil. Necesitamos combatir al hombre, la carnalidad que existe en nosotros. Porque realmente yo no miro al gobernador Nerón siguiéndonos con la espada, o que haya visto yo que colgaron a algunos cristianos y les prendieron el fuego, o que todos hay muchos corriendo porque los van a echar a la cárcel por predicar la palabra, o a muchos los chicotean 40 latigazos menos uno, decía Pablo. Todavía no se mira eso, hermano. Entonces, ¿cuál es el miedo del hombre de servir a Dios? ¿Cuál es el miedo? Él mismo no quiere dejar el mundo, las amistades. Déjame componerme, cuando ya esté bien, cuando ya me componga de todas estas cosas que tengo, entonces dice, yo acepto las cosas de Dios. Ojalá y no sea demasiado tarde. ¿Okay? Ya dimos una breve explicación de esto, hermano. Así que la mente de Jesús es para nuestra enseñanza. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 de lo que estábamos leyendo, ¿qué nos dice? Vamos a ver su divinidad. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok. Fíjense la divinidad de nuestro Señor. La divinidad de Él. En la 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Fíjense lo que renunció. Fíjense lo que renunció. El cristiano, ¿qué fue lo que renunció? Al pecado, al mundo, la carnalidad. Ok. Y esperamos que así sea. Esperamos en Dios que así sea. Que de veras hayamos nosotros despojados de aquel viejo hombre. Jesús se despojó de todo lo que él tenía para venir aquí a nosotros. ¿Okay? Versículo, esa es la línea. Y la tenemos también en Juan capítulo 1, versículo 1. También. Ahora vamos a ver su transformación en el versículo 7. Nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Con estos versículos estamos viendo el sentir de Cristo. Estamos viendo el sentir de Cristo. Dejó toda su riqueza para venir a nosotros. ¿Ok? Se transformó como hombre para podernos salvar. El sentir de Cristo. ¿Qué más hizo? ¿Qué dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí está. La muerte de cruz. Y con ese versículo no tenemos excusa nosotros por no ser buenos cristianos. Porque Él dejó su poder para venir a la tierra, se transformó como nosotros, y después de que ya estaba transformado como nosotros, para que no digamos, es que es muy imposible, es imposible la vida de cristiano. Dice Él, estando en la condición como usted y yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y la muerte de cruz. O sea, no le importó, hermanos. No le importó. Entonces vemos todos estos ejemplos que tenemos, hermanos, bíblicamente. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Es nuestro mejor ejemplo. Porque aquellos que dicen que la vida de cristiano es imposible, aquí nos está diciendo que no es imposible. Que lo único que necesitamos hacer para poder llevar este trabajo que Dios nos ha encomendado, ser humildes, obedecer, o sea, ser fiel hasta la muerte, obedecer hasta la muerte. Y cuando nosotros rehusamos la obra de Dios, entonces no estamos obedeciendo. Es como el niño malcriado, ¿verdad? Sabe que tiene que sacar la basura, pero este día no va a ser como que se me olvidó. Y hay niños de 40, 50, 60, 70 años, hermanos. Hay niños todavía que dicen, esta vez no voy a acercarme, no, yo creo que ya sé mucho. Se mienten lo mismo, hermanos. Nunca dejaremos de aprender. Nunca dejaremos de aprender. Y es que mientras nosotros sigamos aprendiendo y sigamos escudriñando las Escrituras, hermanos, nosotros seguiremos creciendo en el pensamiento de Dios, en el sentimiento de Cristo Jesús. Adelante, hermano. Sí, hermano. Ahí Mateo 11:29, el Señor Jesús hablando, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil, así es, hermano. Y lo estaba diciendo en aquellos tiempos, y ahora estamos en muchas mejores condiciones que antes, hermano. Muchas condiciones. Hermano. Ahí vemos la humildad del Señor, que a pesar de que era dueño de todo el universo, de todo el mundo, Él no se vanaglorió ni se creyó mucho. Él fue humilde y sencillo y nos demostró su amor muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. O sea, Él se entregó no a la mitad, una cuarta parte, una tercera parte. No se entregó a nosotros un pedacito. Él se entregó y dio su vida por usted y por mí. Y nosotros no queremos darle el tiempo a Él. El tiempo, hermano, nada más tiempo es lo que pide Él. Tiempo para escudriñar sus Escrituras y saber lo que Él quiere de nosotros. Es lo que nos ha pedido. No nos ha pedido otra cosa más que tiempo para que nosotros sepamos lo que hay que hacer. La iglesia está aquí por un propósito, hermanos, en la tierra. Está por un propósito. Y el propósito ese a veces no se está llevando a cabo. Entonces, la tristeza de nuestro Dios, porque la iglesia no quiere hacer el propósito que Él nos dejó que hiciéramos, pues sí pienso, como padre de nosotros, pienso que está triste porque a veces no la llevamos a cabo. O simplemente le sacamos la vuelta. Él planeó a la iglesia desde antes de la fundación del mundo, hermano, sabiendo lo que iba a pasar, para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser hijos de Él. Y ahora a veces el cristiano simplemente no valoriza esas cosas, no las valoriza. Entonces, al no valorizar las cosas que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos sentir lo que Cristo sentía hacia la humanidad? Yendo más adelante, fíjese, vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver cuántos sí hay ahí. La palabra sí. Ok. Vamos a leer el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. 2. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí está, fíjese. 4. Nos da 4 categorías aquí. 4 cosas, perdón. Si hay alguna consolación en Cristo, o sea, si ustedes estamos agradecidos con Cristo por lo que hizo por nosotros,
Si algún consuelo de amor tenemos, son dos. Si alguna comunión del Espíritu, si estamos en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, o sea, íntimo. Si alguna misericordia. Y creo que dice, el apóstol le dice a los de Filipenses, completar mi gozo. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, la iglesia no debe de pensar en otras cosas más que lo mismo, hermanos. 1 Corintios 1:10, todos en una solamente y un solo parecer. Ok, ¿de dónde van a nacer estos pensamientos? ¿De dónde va a nacer esta unidad? ¿De dónde va a nacer este amor? ¿De dónde va a nacer este consuelo? De Cristo Jesús. Cuando hayamos tenido el sentir de Cristo. Cuando tengamos todo eso, sí. Es una simple palabra, hermano, pero con un significado que es realmente, hermanos, es algo que nosotros tenemos que cumplir. Cuando tengamos el sentido de Cristo, vamos a tener todas estas cosas en común. ¿Ok? Hechos capítulo 2 y versículos 39 y 40. Aquí hay una pequeña exhortación. Hechos capítulo 2, 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es esa promesa, hermano? La vida eterna. La vida eterna. Dice, ahí está la promesa. Pero tenemos que tener el sentido de Él para poder nosotros tener esta promesa. Y luego dice 40. Y con otras muchas palabras, dice que el apóstol Pedro testificaba y los exhortaba, o sea, les hablaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Y esta frase se sigue diciendo, hermano, ser salvos de esta perversa generación, hermano. Porque esa es la que nos está interrumpiendo y esta es lo que nos está haciendo no poder entender qué es el sentir de Cristo. Esta perversa generación, hermano. Estos versículos de Filipenses 2 hasta el 8 que nos da la exhortación de Él, lo que hizo y a qué vino. Hoy que nosotros lo que nos reconocemos, tenemos que, como hemos conocido su palabra, tenemos ahora que desarrollarla. Por eso ahí en 1 Pedro 2:21 nos dice, pues para eso que estéis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Si ya conocemos su palabra, tenemos que desarrollarla más adelante para que aquellos también la conozcan y vengan a sus pies. Porque hay más versos en el cual nos dice que tenemos que llevar su yugo, su carga. Sí. Mateo 11:28 y Mateo 11:29 nos dice de esto. También, por ejemplo, si no hablamos a la gente que no conoce de Dios, porque muchos dicen que creen en Dios, pero pues realmente no saben quién es Dios y qué es lo que quiere. Y qué es lo que quiere. Entonces yo he tenido poca conversación con amigos porque realmente trabajo solo, pero sí me ha tocado la oportunidad de hablar con ellos. Realmente me he dado cuenta, hermano, de cosas, problemas que tienen en sus familias, en su vivir y dentro de sus mismos familiares. Y en ese momento es el aprovechar para darles a conocer y alivianarlos un poco en su sentir, porque realmente se sienten bien, hermano, cuando les hablas de la palabra de Dios y haces una oración por ellos. La palabra es viva y eficaz, hermano. Es viva y eficaz y es bueno predicarla. Ahí en Hechos 14:22 nos da otra exhortación. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Dice que en Hechos dice Pablo, dice, déjame leer el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y como dijimos, ¿cuál es el enemigo número uno? Nosotros mismos. Entonces hay que pelear. A través de todos esos pleitos con uno mismo, hermano, para podernos obtener del pecado, tenemos que pelear. Hay algo que nos va a estorbar en el camino de Dios. Siempre hay algo que nos va a estorbar. Y esas son las tribulaciones del cristiano. Quizás no nos echen a la cárcel, quizás no nos pongan el látigo en la espalda, hermano, pero ahora tenemos que pelear con el mundo, con las cosas malas del mundo, perdón, para explicarlo, porque es el mundo el que tenemos que salvar. Así como nosotros éramos del mundo y fuimos salvos por la palabra de Dios, así nosotros también tenemos que buscar a la gente que necesite dejar de ser esclavos del pecado. A pesar de muchas tribulaciones, bueno, podemos decir familiares que no nos apoyan. Hay familiares, parientes, amigos, y esa es una de las cosas que muchos no quieren venir a los pies del Señor, porque dice, pues mi mamá me dijo que si yo me hacía cristiano, que haga de cuenta que ella estaba muerta. Lo digo por experiencia. Y se murió y aquí estoy. Así es. Nos amenazan, hermano. Y ese es el peor, uno de los peores guerras que tenemos nosotros, los más cercanos. Así que, hermano, hay que pelear con las tribulaciones. El trabajo, en la vida de cristiano, hay tribulaciones, problemas en el hogar, financieros, que a veces decimos, bueno, pues de qué sirve estar mucho en las cosas de Dios y mira cómo estoy pasando problemas. Eso es tribulación. Y si la pasas, tu fe ha crecido. Problemas físicos, problemas con los hijos, problemas con las madres, problemas con los padres. Hermanos, esas son tribulaciones que tenemos que pasar para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca, porque nosotros somos como los niños ricos. Mientras les den todo, están atendidos al Padre. Pero cuando les quitan todo, se pierden. Se pierden, hermano. Entonces, Dios nos está probando. Dios a veces, en alguna manera u otra en nuestras vidas, cae ese problema de que algo nos falta y estamos batallando. Entonces tenemos que salir adelante y no pensar luego como muchos, luego culpar a Dios. Luego culpar a Dios. Hay que pasar esas tribulaciones, hermano. A pesar de muchas tribulaciones, entraremos en el reino de los cielos, hermano. Así que, adelante. El tiempo va muy bien y nosotros también. ¿Ok? Así que en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23, vamos a ver un poco de las aventuranzas, hermanos, también. Lucas capítulo 6, del 20 al 23. Y alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande de los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahí está, hermano. Fíjese lo que dice el último. Gozaos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Y nos sigue bendiciendo el Señor. Los que tenéis hambre serán saciados. Los que lloran, ahora dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperan y desechan de vuestro nombre como malos, ¿ok? Por causa del Hijo del Hombre. Si fijan, todas estas son tribulaciones que uno pasa, hermano. Son tribulaciones. Pero ¿qué es al último lo que viene? Después de todas estas tempestades. ¿Qué nos dice el 23? Gozaos. El galardón que nos va a dar. Amén. Y eterno, hermano. Eterno. No como lo que nos ofrece la vida aquí. Aquí se va a terminar. Okay. La felicidad, la felicidad que ni es felicidad,
Algo pasajero, hermano. Algo pasajero. Y lo que nos está diciendo que si nosotros pasamos tribulaciones y pasamos estas pruebas, nosotros vamos a recibir algo eterno. Amén. Amén. Qué importante es eso, ¿no? Sí, pero fíjese que para poder entrar en el plan de este versículo 23, hermano, necesitamos, hermano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Para poder entrar, ¿qué necesitamos hacer para poder recibir el galardón? Fíjese, ahí está. Palabras fáciles, hermano, que Dios nos da. O sea, no es complicado el lenguaje de nuestro Dios. Nos habla con palabras bien claritas. Bien claritas. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser imitadores de nuestro Señor para que nosotros podamos recibir el galardón que nos tiene preparado ese día. Amén. Hermano, pero todo eso va de despacito, despacito. Mucha gente es como la que cree que porque viene a la iglesia ya todo le va a ir a bien. No, tenemos nuestras tribulaciones. Entonces, todo el camino de Dios es primeramente aceptar a Cristo y Él mismo nos va a dar la ayuda a pasar esas tribulaciones. Él mismo no nos deja solos, porque dice ahí en el 20 de Mateo 28, dice, y dígales que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Siempre estará con nosotros, hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, tenemos que tener el mismo sentido de Cristo para poder recibir la recompensa que nos tiene preparada ese día, hermano, ese día. Fíjate, en estos estudios que hemos estado llevando, hermano, últimamente, es animarnos a nosotros mismos. Dice, por eso dice, ¿qué dice Hebreos 10, 24 y 25? ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? Para poder dar una explicación de lo que te voy a decir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Para qué hay que juntarnos, hermano? ¿Para qué hay que reunirnos? Para estimularnos, para exhortarnos, para corregirnos, hermano. ¿Entienden? Por eso Dios nos habla de la unidad, para ayudarnos unos a los otros, hermano, porque todos tenemos problemas, todos, no hay uno que no tengamos problemas en este mundo, pero ¿quién mejor, quién más puede hablar el mismo lenguaje de nosotros, si no son los hermanos en la iglesia? Nada más ellos. Entonces, si yo voy al mundo, o como muchos que se depriman y van a un bar y agarran una botella de vino, eso no les va a solucionar el problema, hermanos. Pero si usted viene a los hermanos que saben sus necesidades, ellos les van a aconsejar, ellos le van a exhortar, ellos lo van a estimular a las buenas obras. Por eso es bueno la unión. Por eso Jesús allá en Juan 17 les dice, para que todos sean uno como nosotros somos uno. Y cuando hablan de unidad es el mismo pensamiento, porque en las cosas de Dios nomás un lenguaje hay. Nomás un lenguaje hay. El Evangelio, hermanos. Es todo. No hay más. Nomás el Evangelio. ¿Y quién mejor es que nosotros mismos para ayudarnos unos a los otros? Por eso, no dejando de congregarnos. Y no nomás en la iglesia, hermanos. Cuando sentimos que andamos mal, o que de veras algo viene hacia nosotros y no podemos con esa carga, hablemos de nuestros hermanos. Hablémonos a las hermanas. Juntémonos con alguien, platiquemos con ellos. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, ellos nos van a dar la solución, hermano. Ellos nos van a aconsejar, principalmente los hermanos con experiencia, nos van a aconsejar. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia bíblica. ¿Okay? No dejando de congregarnos. ¿Okay? Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
que hemos acudido para asilos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como propulsor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Ok, hermanos, sigue. Vamos a trabajar en esto. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, la inmortalidad, hermanos, que nunca se vence, que nunca va a caer, de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables también que no desaparecen, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos, es lo que quiere decir en griego, tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La palabra de Dios. ¿Qué, hermanos? Por ella tenemos la promesa. Promesas que nunca van a desvanecer, nunca van a acabar. Es indefinido, para siempre, hermanos. Tenemos las promesas. Pero para eso, el mismo sentir de Cristo. Volvamos otra vez al principio. Tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Como cristianos. Tantas cosas que descubrimos en la Biblia. Tantas cosas que vemos de lo que tenemos como cristianos. Pero hay un precio que pagar. Tenemos que sentir lo que Cristo siente. Tenemos que imitar a nuestro Dios. Tenemos que ser como Él mismo lo dice, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Queremos el galardón? Tenemos que tener el mismo sentir que Cristo tiene. Sí, que fácil es, hermano. Eso es fácil. O sea, no necesitamos ser muy elocuentes en la palabra. Revisemos lo que hizo Cristo y imitémoslo. Si Él vino a morir por nosotros, si Él entregó su reino, si Él vino y se hizo hombre como nosotros, para que nosotros tuviéramos la boquita cerrada y decir, no porque Él no es hombre, es Dios, Él fue, no, Él vino y se hizo hombre para que usted no diga eso, sino que Él vino a demostrar que sí se puede llevar la vida de cristiano. Sí se puede. Él lo hizo. Nosotros podemos hacerlo. Cuando nosotros nos entregamos, Él se entregó a nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros cuando vinimos a las aguas del bautismo, nos entregamos a Él. Muchos siguieron su camino, sirviendo a la obra y llevando su vida como buenos cristianos, como ejemplos para que el mundo sepa que Dios existe. Pero todavía hay muchos débiles en la fe. Entonces esos débiles de la fe es muy recomendable, como dice Hebreos 10, 24, 25, no dejen de congregarse para que nos podamos exhortarnos nosotros. Y exhortación no quiere decir regaño, hermano, es hablarse unos a los otros, platicarse unos a los otros en las buenas cosas. Aquí hay bastante ayuda, hermanos. ¿Okay? El mismo sentir de Cristo. El tiempo se ha terminado y lo dejaremos para el otro miércoles. ¿Comentarios? Ahí nomás en la primera carta de Juan. Sí, hermano, adelante. 2:6. Sí, hermano. Primera carta de Juan 2:6. ¿Qué nos dice ahí? Dice que el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él. Como Él anduvo. ¿Para dónde le hace ir, hermano? Si decimos que somos cristianos, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Si decimos que, ¿cómo dice el versículo? Perdón. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. Si decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. Ahí está. Es lo mismo, hermanos. Algo